Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Javier, hola Carla, Blanca, Leonardo, hola Jorge, bienvenidos a todos, hola Andrés. Vamos a dar comienzo a esta charla. Antes de arrancar quiero aclararles a todos que esto no es un estudio acerca del arrebatamiento, son puntos que son decurrentes de las charlas anteriores de esta serie que hemos visto, y es desde ese ángulo, ¿no es cierto?, para aclarar unas cosas que puedan haber surgido desde los últimos estudios que hemos estado haciendo. No pretende ser un estudio del arrebatamiento que llevaría mucho más tiempo que una simple charla, ¿tá? Así que vayan preparándose porque el día que nos toque van a ser más de una charla. Muchos han enseñado que la segunda venida de Mashiach arrebatará a los creyentes, quitará al Ruach HaKodesh y traerá un anticristo que va a unir al mundo en una guerra inútil contra Elohim, ¿no es cierto? Ellos han enseñado que Yahweh entonces traerá tribulación sobre el mundo por un periodo de 7 años, dividido en 2 partes de 3 años y medio, que destruirán una gran parte de la población de la tierra misma y la vida en los mares también. También se ha enseñado ampliamente que los judíos no serán arrebatados, sino que permanecerán en la tierra, y que al menos 144.000 de ellos evangelizarán a muchos incrédulos hasta que Mashiach regrese con la congregación toda al final de este periodo de tribulación. Este es un resumen en general de lo que mayormente se cree, porque hay muchas otras versiones, ya sabemos, ¿no es cierto? No puedo nombrarlas a todas, pero esto es un resumen general, ¿no es cierto?, de lo que más o menos todo el mundo tiene una idea básica. Estas opiniones, lamentablemente, son sostenidas por aquellos que probablemente nunca han leído o entendido las leyes de la segunda venida de Mashiach. Ahora que hemos estudiado todo el material anterior, podemos ir al Brit Hadashah y ver lo que sus autores realmente estaban diciendo. Vamos a ver cómo se debe entender el llamado rapto en términos de la fiesta de Sukkot. Y vamos a ver que este evento, que es llamado en las escrituras arpazo, esa es la palabra griega que se utiliza, o arrebatamiento, como ha sido traducidos, específicamente el punto en la historia donde los vencedores trascienden la carne y son capaces de moverse dimensionalmente entre el reino espiritual y el físico. Es el punto en el que podrán cambiarse de ropa, como ya hemos visto, de lana a lino, ¿no es cierto?, como lo expresa Yahezkel en el capítulo 44. Vamos a ver que las escrituras también en ninguna parte dicen que estos creyentes van a abandonar la tierra durante 7 años o incluso 3 años y medio. De hecho, el propósito de este cambio, tal como se describe en las 2 obras de Mashiach, es convertir a los ciudadanos de Nínive, ¿no es cierto?, como ya estudiamos este paralelo, cuya ciudad es otro símbolo del opresivo orden mundial actual, ¿no es cierto?, podemos llamarlo Egipto, Babel, de muchos nombres. El evangelismo no será realizado por 144.000 judíos, sino por los vencedores, que vienen de las 12 tribus, ¿sí? Incluso si tomáramos Gilgalut 7 de manera literal, que no voy a estar discutiendo porque ya les dije que esto no es un estudio del arrebatamiento en sí ni del apocalipsis, ¿no es cierto? Si lo tuviéramos de forma literal y asumimos que haya 12.000 vencedores de cada una de las tribus, como está mencionado ahí, Gilgalut en el Pasuk 5 nos dice que solo 12.000 de la tribu de Judá van a participar. Son 12.000 de cada una, ¿sí? No 12.000 judíos, como se dice en la actualidad. Esta es una suposición falsa de que los judíos representan a todas las tribus de Israel. Es completamente falso, ¿sí? Pero la mayoría de la gente cree que sí, que es así. Y también suponen que las ovejas perdidas de la casa de Israel desaparecieron por completo, cosa que Judá se ha encargado ciertamente de fomentar, porque de esa manera se quedan con la primogenitura. Esto ya lo estudiamos, pero nosotros sabemos que las ovejas perdidas son los descendientes de las tribus perdidas del reino de Israel, Efraín, ¿no es cierto?, que hoy está despertando su largo letargo. El asunto es que estos puntos de vista se basan no solo en una cierta ignorancia de la ley, sino también en la ignorancia de la historia y la arqueología en general. La palabra profetizó que Israel se perdería y se le presumiría muerto por muchos años. Cuando Jacob le dijo a Yosef en Bereshit 48:11, nunca esperé ver tu rostro y he
aquí Elohim también me ha dejado ver a tus hijos, profetizó acerca de estos últimos tiempos. Y la congregación también dirá pronto, nunca esperamos ver a las tribus perdidas de Israel, pero Elohim ahora nos ha permitido ver cumplida la promesa de la primogenitura, ya que Israel ha producido una gran cantidad de hijos espirituales. Y todo eso será manifestado y todo el mundo lo verá. Debido a que la era de Shavuot ha seguido su curso, la era de Sukkot está ahora llegando. Los tiempos pasan, ¿no es cierto? Una nueva comprensión de las escrituras y de la profecía también va a llegar a medida que el plan de Elohim se desarrolla. Ya ha comenzado, ¿no es cierto?, esta comprensión a ampliarse. El velo que ha estado sobre Israel ahora está listo ya para ser removido. En breve será removido. El velo sobre los vencedores también está a punto de ser quitado para manifestar la gloria de Elohim en el nivel más elevado. Y esto va a traer muchos cambios en nuestra comprensión de Elohim y de su palabra, y esto a su vez provocará muchos trastornos en los sistemas políticos y en el comportamiento social en todas partes del mundo. Ciertamente va a ser un gran cambio, una gran mudanza. Disculpe. Todos los hombres comenzarán realmente a aprender las leyes y los caminos de Elohim y aprenderán a aplicarlos no solo a las acciones individuales, sino también a las leyes y políticas nacionales que van a traer la libertad y el jubileo a todos. Esto va a ser un gran cambio a nivel social y político en todas partes del mundo. Hola Mariel, bienvenida. El verdadero rapto. Entonces, el término rapto no es una palabra bíblica, vamos a empezar por ahí. Es un término teológico, ¿sí? Que muchos maestros de las escrituras usan para referirse justamente a esta palabra que mencionamos antes, que es zarpazo, ¿sí? El arrebatamiento mencionado en Tesalonicenses Aleph en el capítulo 4. Como tantas otras palabras, tanto bíblicas o no, ¿sí? El problema no está en sí en la terminología, sino las definiciones y la comprensión que el hombre realiza de las mismas. Las palabras no son solo lo que los hombres interpretan de su significado, y no siempre todos interpretan lo mismo. De manera que no es mi intención lanzar piedras sobre la palabra rapto ni sobre la palabra arrebatamiento como si fueran malas definiciones. No pasa por ahí el asunto. Las palabras en sí no son el problema real. El problema es que la palabra ha recibido su definición de hombres de los últimos 2 siglos que sabían poco o nada, tal vez, probablemente nada, de la fiesta de las trompetas, o sea, de la fiesta de Sukkot. ¿Sí? Debido a esto, gran parte de la congregación ha sido enseñada que cuando Mashiach venga, los muertos serán resucitados e inmediatamente arrebatados al cielo, ¿sí? Con los santos vivos pisándole los talones, ¿no es cierto? Rapidito. Pero esto no es lo que nos enseñan los días de fiesta, y eso ya lo hemos estado estudiando. Como vamos a ver ahora a continuación, también la fiesta de las trompetas profetiza acerca de la resurrección de los muertos, pero la fiesta de Sukkot no se cumplirá por otras 2 semanas, ¿no es cierto? Como lo estudiamos en las últimas las últimas 2 charlas. Justamente en la anterior mencionamos que los patrones proféticos sugieren fuertemente que Mashiach vendrá en medio de la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto? Y que los vencedores serán arrastrados para encontrarse con él en ese momento. Pero esto sería después de la fiesta de las trompetas. Es claro, a partir de estos patrones, estas leyes, ¿no es cierto?, que debemos tener una mirada fresca de la segunda venida de Mashiach, una mirada que tiene un amplio conocimiento, bastante más amplio, tanto del Tanaj como del Berit Hadashah. No podemos tomar las cosas de manera parcial y solamente un pedacito, ¿sí? Con esto en mente, vamos a ver un poco ahora justamente el capítulo 4 de Tesalonicenses Aleph, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó de la misma manera por medio de Yahshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Porque les decimos esto por palabra del Adón. Nosotros, los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Adón, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Adón mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros, con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Adón en el aire. Y así siempre estaremos con el Adón. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Este pasaje no dice que tan pronto como sean resucitados de los muertos serán arrebatados. Y esto ha sido asumido por aquellos que no están realmente familiarizados con el proceso completo de la fiesta de Sukkot, la fiesta de trompetas y todo. ¿No es cierto? Que sabemos que no es
instantáneo, no es una fiesta de un día tampoco. Shaul da el orden en el que van a ocurrir estos eventos, ¿no es cierto? Pero no dice mucho acerca del momento. Tal vez sea porque en los siguientes pasujín dicen, pero acerca de los tiempos y de las circunstancias, hermanos, no necesitan que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche. Estos creyentes tesalonicenses ya conocían los tiempos y las estaciones, ¿sí? Porque estaban familiarizados con los días festivos que establecen esos tiempos y estaciones. Si no, él no le habría dicho, ustedes ya saben, obviamente. Sin embargo, es lamentable que los creyentes de hoy en día sepamos muy poco acerca de los días de fiestas, y eso es una realidad. La falta de una enseñanza adecuada hizo que grandes porciones de la congregación necesiten el material bíblico que Shaul no discutió justamente en esta carta, porque sabía que los tesalonicenses sí lo conocían, pero nosotros no lo conocemos. Lamentablemente eso ha quedado en un vacío. Hola Viri, bienvenida. Hola Yashua Judío, no me acuerdo tu nombre. Me lo dijiste el otro día y me olvidé, perdón. Entonces, estas personas, estos tesalonicenses, ya sabían perfectamente acerca de lo que estaba mencionando Shaul, y eso quedó en una implicación tácita, no está mencionada. Entonces, por esta razón hemos tenido cuidado de sentar estos fundamentos en la enseñanza de los estudios anteriores de esta serie, ya lo hemos estado mirando antes. Al igual que Shaul, también podemos decir que ya no necesitamos repetir este material, ¿no es cierto? Ya vamos por la número 27, así que nos ha llevado 26 charlas, 26 posts, establecer todos esos fundamentos, ¿sí? No son cosas que se puedan establecer en una charla sola. Sin embargo, podemos ir a otros pasajes del Tanaj que Shaul sí usó como material de recursos para estas cosas. La primera ley de la venida de Mashiach. Desde el principio, el propósito de Elohim en la creación era dar a luz a los hijos de Elohim a su propia imagen, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos estudiado. El primer Adán no lo hizo debido al pecado, sabemos. Sin embargo, el último Adán, que es Yahshua HaMashiach, estaba destinado a tener éxito absoluto en este propósito. Jabá fue tomada de Adán y la congregación fue tomada del lado de Yahshua. En la separación del hombre y la mujer, Elohim creó la necesidad del matrimonio para que los dos vuelvan a un nuevo tipo de unidad, no aquella unidad anterior, no vuelven a ser exactamente lo mismo, sino que es un nuevo tipo de unidad, una nueva unidad. En este sentido, Yahshua HaMashiach tuvo que dejar el cielo y venir a la tierra, al hogar de la novia, ¿no es cierto? No es el caso que la novia debe dejar a su padre y a su madre e ir al cielo, a la casa del esposo, no, fue al revés. De esta manera, cuando Shaul habla de la venida de Mashiach, habla de los creyentes que se encuentran con él en el aire para escoltarlo a la tierra, pero no de los creyentes que van al cielo como a su hogar final. El propósito principal de la creación y de la historia es que el cielo venga a la tierra. Ese fue el inicial y va a seguir siendo exactamente el mismo. No lo va a cambiar porque la gente dice, no, ahora yo quiero ir para arriba y quiero ir para el cielo. No es así como funcionan las cosas. Yahweh tiene un propósito y va a ejecutarlo como él se lo propuso, ¿sí? Entonces, ese propósito es establecer su reino sobre la tierra y no destruir a la tierra y establecer un reino en el cielo, ¿no es cierto? Ahora no la quiero más y ahora lo hacemos allá. No. Su propósito es traer carne espiritual que manifieste la gloria de Yahweh, sí, de la cual Moshe fue un tipo, por ejemplo, y Yahshua fue nuestro ejemplo superior. Es costumbre que pensemos que la presencia de Elohim al monte Sinai es que el Padre es algo como distinto del Hijo, ¿no es cierto? En líneas generales, los creyentes tienen la idea de que el Antiguo Testamento es una cosa completamente diferente al Nuevo también, ¿no es cierto? Hola Mili, bienvenida. Entonces, muchos tienden a pensar en Yahweh como el Elohim del Tanaj y Yahshua HaMashiach como el Elohim del Berit Hadashah. Más o menos una cosa así, para decirlo de manera muy, muy grosera. Sin embargo, Shemot 15 y también Yeshaya en el capítulo 12 declaran que Yahweh se ha convertido en mi salvación, o sea, Yeshua, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que Yahshua HaMashiach es la encarnación de Yahweh, y eso lo sabemos perfectamente. Estamos asumiendo desde ya todo este tipo de comprensión que hemos visto en otra serie separada, ¿sí? Ya que en él reside la plenitud de la deidad. Por lo tanto, él es realmente la encarnación de Yahweh. ¿Y qué es el Elohim que se reveló a Moshe en Shemot? ¿No es cierto? En el capítulo 6, el mismo Elohim que le dio a Israel la ley, ¿no es cierto?, en el monte Sinai, porque él es la palabra, él es la Dabar, ¿no es cierto? Por esta razón podemos decir que
Yahshua vino a la tierra en el monte Sinai, tomando sobre sí mismo la apariencia de fuego. Se manifestó como fuego en el monte Sinai de la misma manera que antes se había manifestado en la zarza, ¿sí? En esa venida, sin embargo, él no se encarnó en carne y hueso. Por esta razón, normalmente no llamamos a la manifestación del Sinai una venida de Mashiach, ¿sí? Aún así, debemos entender que hubo patrones en la venida de Mashiach en los días de Moshe a los pies del monte Sinai. La comprensión de Shaul de la segunda venida de Mashiach se extrae de una serie de pasajes de Shemot, ¿no es cierto? Cuando dice en el capítulo 19, el monte Sinai estaba todo lleno de humo porque Yahweh había bajado a él con fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Cuando Moshe hablaba, Elohim le contestaba con una voz. Yahweh bajó sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y Yahweh llamó a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Entonces comparemos este pasaje con la declaración de Shaul en el Berij Hadashah, ¿no es cierto? En Shemot 19 dice, Yahweh había bajado. En Tesalonikim Aleph leemos que el Adón mismo descenderá del cielo, ¿sí? En Shemot 19 también dice, en el 19, el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Y en Tesalonikim Aleph leemos con aclamación, con voz de príncipe los mensajeros y con trompeta poderosa. Se repiten los parámetros, ¿no es cierto? En Shemot dice, Yahweh llamó a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Sí, en Tesalonikim Aleph, los santos son arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Adón en el aire. Una comparación de las declaraciones de Shaul con el libro de Shemot muestra claramente que Shaul había estudiado a Moshe, evidentemente, ¿no es cierto? Y sabía que el patrón de la segunda venida de Mashiach se estableció muchos años antes cuando Mashiach vino a la tierra en el monte Sinai. Y él comprendió todas las sombras. Él fue el primero que recibió la revelación de que las cosas eran sombras, ¿sí? Y él lo mostró. Él no le fue a él revelado todas las sombras como está siendo revelado a muchas de ellas en este momento, porque no era su época, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Sin embargo, esa revelación le fue dada y esa revelación es terriblemente poderosa en el sentido de que nos ayuda muchísimo a interpretar todas las cosas de las escrituras y ver todo el cuadro que el Padre ha estado pintando, ¿no es cierto? Hay otros pasajes en el libro de Shemot que son notablemente similares a la descripción de Shaul en la venida de Mashiach. Esto se debe a que Moshe en realidad subió y bajó del monte 8 veces, ¿sí? Cosa que ya vamos a estudiar un poquito más adelante. Cada vez que hacía un viaje, Moshe establecía más detalles, ¿sí? En su patrón de la segunda venida de Mashiach. Era todo escenificaciones, por así decir, ¿no es cierto? Así que Moshe y su ayudante Yahoshua se levantaron y Moshe subió al monte de Elohim. A los ancianos les había dicho, espérennos aquí hasta que regresemos a ustedes. Tienen a Aarón y a Hur con ustedes. Que todo el que tenga un asunto legal se acerque a ellos. Después que Moshe subió al monte, la nube cubrió el monte. La presencia de Yahweh hizo morada en el monte Sinai y la nube lo ocultó por 6 días. En el 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. Ahora la presencia de Yahweh parecía a los ojos de los israelitas como un fuego consumidor en la cumbre del monte. Moshe entró a la nube y subió al monte, y Moshe permaneció en el monte por 40 días y 40 noches. Esto está en el capítulo 24 de Shemot. Esta secuencia de eventos en realidad establece un patrón justamente de la resurrección, ascensión y segunda venida de Yahshua. Observemos cómo en el Pasuk 13 vincula a Moshe con Yahshua directamente, ¿no es cierto? Porque él es un tipo. Moshe se levantó, simbolizando que se levanta de entre los muertos, y luego dice que subió a la montaña de Elohim. Sin embargo, antes de ascender, le dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que regresemos a ustedes, ¿no es cierto? Esto es precisamente lo que Yahshua le dijo a sus discípulos antes de su ascensión. Y cuando, allá en Lucas, en el capítulo 24, debían demorarse en Jerusalén hasta que el Ruach HaKodesh viniera sobre ellos. Esa era la orden que le había dado. Y Yahshua después desapareció en una nube, como leemos, dice, después de decir esto, mientras ellos lo miraban, lo elevaron, y una nube lo recibió ocultándolo de su vista. Más en el capítulo 1. Pero Moshe también es un tipo y sombra de los vencedores, ¿sí? Y no solamente de Yahshua HaMashiach, solamente, o sea, las cosas siempre representan a varias en diferentes niveles, como ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Y entonces la semilla es tanto la primer semilla como la siguiente semilla, ¿no es cierto? Si vemos el ascenso de Moshe desde esta perspectiva, entonces el ascenso contiene patrones de nuestro propio ascenso para encontrarnos con el Adón en el aire, ¿no es cierto? Si es que somos engallados
llamados dignos de recibir esa honra en la primera resurrección. Vemos en Shemot 24 que la nube en el monte ocultó la gloria de Elohim durante 6 días, ¿sí? Después, en el séptimo día, Elohim llamó a Moshe para que ascendiera al monte. Esto parece profetizar que nuestra ascensión para encontrarnos con él, recibir la ley escrita en nuestros corazones, o sea, ese cambio completo de esa mudanza de cuerpo, ¿no es cierto?, de recibir el cuerpo glorificado, comenzará, ocurrirá en el comienzo del séptimo día, es decir, el séptimo milenio de Adán, pero será culminada en el final de esos 7 días, ¿sí? Esto fue ampliamente creído en la congregación original, en la congregación primitiva. Sin embargo, no vamos a estudiar estas cosas en este momento todavía porque no es lo que corresponde a lo que estamos viendo. ¿Cómo nos encontramos con el Adón? Teshaloniyin Aleph también dice que nos encontraremos con el Adón en el aire, ¿no es cierto? La palabra griega traducida salir al encuentro, ¿no es cierto? Nos encontraremos, salimos al encuentro. Hay diferentes traducciones, ya sabemos cómo son esas cosas, ¿no es cierto?, en nuestras traducciones en castellano. Es apántesis, ¿sí? Una palabra griega. Esta palabra apántesis es el término técnico que describe lo que hacen los líderes de una ciudad cualquiera cuando una persona muy importante viene a visitarlos, ¿sí? Ellos envían una delegación de bienvenida, ¿sí?, para reunirse con esa persona, pero la delegación no regresa a la ciudad natal del dignatario, ¿sí? No se vuelven con ellos. La delegación conduce justamente, escolta a esa persona a su propia ciudad, ¿no?, a su propio pueblo, a lo que sea, ¿no es cierto?, de donde están viniendo. También se usa esta palabra justamente en la parábola de Yahshua de las 10 vírgenes, ¿sí? Aquí leemos: entonces el reino del cielo será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Apántesis, ¿sí? A la medianoche se oyó gritar: ahí está el novio, salgan a recibirlo, nuevamente la palabra es apántesis, ¿sí? Esto está en Matillán, en el capítulo 25. En la parábola, las vírgenes habían estado esperando, ¿no es cierto?, como sabemos, que llegara el novio para reclamar a su novia. Al acercarse se oyó el grito de que el novio venía, ¿sí? Algunas salieron a recibirlos, otras sabemos que no lo hicieron. Todas eran vírgenes, es decir, todos eran creyentes, pero algunas eran vencedores y otras no. No todas celebraron la fiesta de bodas, que es la fiesta de Sukkot. Aquellos que no tenían el suficiente aceite, ¿no es cierto?, o sea, el Ruach HaKodesh, tuvieron que ir a comprar más aceite y a esa hora tardía, sí, pero leemos en el Pasuk 10 que dice: mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él en la boda y se cerró la puerta. De este pasuk se desprende que el novio no llevó a las vírgenes prudentes al lugar de donde él había venido. Él entró a la boda, o sea, fueron a la boda. Si en cambio las vírgenes prudentes los escoltaron al lugar donde habían estado esperando su llegada, que era la casa de la novia, ¿sí?, donde se iba a celebrar esa boda, ciertamente. Esto es consistente con el significado de la palabra apántesis, justamente, tanto en esa parábola como en Teshaloniyin Aleph, que es donde la vamos a aplicar, porque es donde se aplica también. Otro lugar donde se usa esta palabra es en Maaseh, en el capítulo 28, la historia del viaje de Shaul de Jerusalén a Roma cuando fue prisionero. Dice: al oír de nosotros, los hermanos fueron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Apántesis es la palabra nuevamente. Los creyentes en Roma fueron a conocer a Shaul como si fuera un dignatario visitante, como si fuera era alguien famoso, ¿no es cierto?, alguien importante para ellos, ¿no es cierto? Esto fue un gran estímulo, ciertamente, para Shaul. Sin embargo, está claro que Shaul no se dio la vuelta y se lo llevó de nuevo a Jerusalén, ¿no? No era eso, ¿sí? Se encontraron con Shaul y lo escoltaron a Roma, lo acompañaron hasta Roma, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos otros ejemplos que ilustran justamente la acción correcta que realiza este verbo, que es apántesis, ¿sí? Matillán, en el capítulo 14, no se usa realmente en el texto, pero la historia muestra justamente el mismo principio. Dice: enseguida Yahshua obligó a sus discípulos a entrar en la barca y ir adelante de él a la otra orilla, mientras él se despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario, y a la 4ª vigilia de la noche, Yahshua fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Yahshua les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Kefá y dijo: Adón, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Kefa se bajó de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Yashua, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Adón, sálvame. Enseguida Yashua extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Cuando los que estaban en la orilla, en la barca, le rindieron homenaje, perdón, me equivoqué. Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje diciendo: verdaderamente eres el hijo de Elohim. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret. ¿Sí? Después de alimentar a la multitud, Yashua escapó a la montaña para orar, enviando a sus discípulos delante de él a través del mar de Galilea. Este es el contexto histórico, ¿no es cierto?, de ese momento. Se encontraron entonces en medio de una tormenta, en el medio del mar. Ellos, ¿sí? Una tormenta de viento contraria a ellos, en medio del lago, y Yashua viene caminando sobre las aguas, ¿sí? En el relato de Matías, de esta misma historia que está relatada también en Matías, leemos que Kefa salió a recibir a Yashua, ¿no es cierto? Yashua y Kefa regresaron al bote y de repente se encontraron en Capernaum. Dice, después que hubieron remado como 5 o 6 kilómetros, vieron a Yashua caminando sobre el mar y acercándose a la embarcación y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la embarcación y enseguida la embarcación llegó a la tierra a donde iban, ¿sí? Y dice un poco más adelante, entonces cuando la multitud vio que Yashua ya no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en las embarcaciones y fueron a Kefarnahum buscando a Yashua. Ellos llegaron automáticamente a Kefarnahum, fueron transportados, ¿no es cierto?, inmediatamente. Matías menciona Genesaret, que es otro nombre del mar de Galilea, ¿sí? Es otro nombre del mismo mar, mientras que Yahanan indica que llegaron a Kefarnahum. Ellos estaban en Tiberíades y eso indica que cruzaron el lago de la mitad, o sea, de Tiberíades al norte, sí, que queda en Kefarnahum. Ahí tenemos la distancia que fue recorrida. De repente, enseguida la embarcación llegó a la tierra donde iba. Esta historia profetiza justamente la segunda venida de Mashiach. La historia comienza con la obra de Pesaj de Mashiach, donde él alimenta a la multitud con sus enseñanzas, mientras ellos quieren que él sea un rey, porque lo quieren ordenar, y lo siguen porque él les ha dado comida, como él les dijo, ¿no es cierto? Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Yeshua les respondió: en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto los milagros, sino porque comieron los panes y se saciaron. No sabían que su primera venida se suponía que era una obra mortal. La gente estaba buscando otras cosas. Entonces Yeshua ascendió a un monte alto para orar. Esto profetizó acerca de su ascensión al cielo, ciertamente, donde él intercede por nosotros. Como dice Ibrín en el capítulo 7, él está intercediendo por nosotros. Mientras tanto, él ha enviado a sus discípulos al mundo, sabiendo que enfrentarían la tribulación durante su ausencia, ciertamente. La tormenta que encontraron los discípulos significa tribulación, eso es lo que simboliza. En otras palabras, los discípulos fueron enviados al mundo donde experimentarían la tribulación y la persecución de mano de los sistemas políticos y religiosos de todas partes, ¿no es cierto? Esto significa su posición de autoridad sobre todas las naciones, ya que Gidalud 17 dice que las aguas que representan pueblos y multitudes y naciones y lenguas, y ellos estaban encima de ellas. Sin embargo, todavía actuaban con timidez, como Mashiach les dijo, ¿no es cierto? También sabemos perfectamente que no era la hora de la plenitud, pero nosotros que ya estamos entrando en la última etapa, necesitamos reconocer que el momento de la timidez ha terminado, ¿no es cierto? Y es hora de empezar a crecer un poco más. Entonces Yeshua vino a ellos y Yahanan dice que habían remado 20 o 30 estadios, que son unos 5 o 6 kilómetros más o menos, ¿no es cierto? Lo que los coloca cerca del medio del lago, realmente. Kefa salió a recibirlos y aquí estaba representando a la parte de los vencedores que se encontrarán con él en el aire. No son todos, ¿no es cierto? Fue Kefa el que salió. ¿Qué fue? Una parte de todos los demás, las primicias, ¿no es cierto? Prestemos atención al hecho que no todos salieron al agua, no todos salieron al agua, sí, a pesar de que todos eran creyentes, y eso sí, todos eran apóstoles, solo Kefa puso un pie fuera del barco. Él representa a los vencedores, ¿sí? Kefa, por supuesto, empezó a mirar a las olas y al viento,
Y empezó a hundirse, sí, ciertamente. Pero Yahshua lo rescató. Esto muestra que los vencedores probablemente no sean más perfectos que los otros creyentes o discípulos, pero tienen algo dentro de ellos que los demás realmente no tienen, ese ímpetu, ese deseo de estar como Mashiach a toda costa, ¿no es cierto? Otros pasajes de las Escrituras dan más detalles, pero está fuera del estudio presente, realmente. Finalmente, tan pronto como Yahshua entró en el barco con los discípulos, el viento cesó, ¿no es cierto? Dice Matías. Y el barco fue transportado entonces milagrosamente, como ya dijimos, al otro lado, a la ciudad de Capernaum. Esto simboliza la captura, o sea, el arpazo profetizado en Tesalonikim Aleph. Esto profetiza de alguna manera sobre la mitad de la fiesta de Sukkot. De alguna manera que todavía no está del todo claro, porque realmente no están todas las cosas del todo claro. Parece que Yahshua va a venir en medio de la fiesta, como ya estudiamos en la charla anterior. Y los vencedores serán arrebatados al octavo día de Sukkot y los llevarán al otro lado. Es decir, van a recibir sus nuevos cuerpos con la capacidad de moverse instantáneamente de uno a otro plano, como el cuerpo de Mashiach. Y mientras tanto, las otras personas que habían sido alimentadas bajo el signo de Pesach salieron a buscarlo, como dice, aún deseando ser alimentadas, todavía querían ser alimentadas. Estas serán las naciones que van a venir a buscar el alimento, ¿no es cierto? Todavía estaban enfocadas en la obra de Pesach de Mashiach, ¿sí? No tenían conocimiento o comprensión de la obra de Sukkot, y esa será la tarea de los vencedores, enseñar a todos. Entonces vemos que la capacidad de Kefá para caminar sobre la misma agua muestra que a los vencedores también se les debe dar autoridad sobre las naciones, y eso está profetizado, ¿no es cierto? De hecho, el hecho de que Kefá empezara a hundirse cuando tuvo miedo del viento y las olas, ¿no es cierto? También nos muestra que su autoridad se basa en la fe, ¿no es cierto? Tenía que mantener sus ojos enfocados en Yahshua, Hamashiach, todo el tiempo. No tenemos que sacar la mirada siempre de él, eso ya lo sabemos. No tenía que estar mirando las cosas que lo estaban atacando o las cosas que eran la tribulación, sino que fijar los ojos en Mashiach. El miedo parece descalificar a las personas de ser vencedores, realmente. También aprendemos esto de las leyes de la guerra en Devarim 20 y la historia de Gidón, cuyo ejército se redujo, sabemos, considerablemente después de que los temerosos se les dijo que fueran a su casa, ¿no? Fueron una de las primeras tandas que se les dijo, los que tienen miedo, que se retiren. Desafortunadamente a muchos creyentes se les ha enseñado a temer al viento y al mar, ¿sí? Para mantenerlos, para que sean mantenidos dentro del bote. De esa manera se los puede controlar de mejor forma, ¿no es cierto? No salgan a enfrentar las cosas porque se van a ahogar, ¿no es cierto? La mayoría de las veces son convencidos a aceptar a Mashiach por temor a la ira de Elohim, en vez de por amor, ¿no es cierto? De ser atraídos por la manifestación de su amor, por la maravilla de su salvación. Una vez en la congregación, a menudo se les enseña a tener miedo de escuchar a alguien que no sea su propio líder denominacional o leer cualquier otro libro que no sea el que la propia congregación está leyendo, ¿no es cierto? Salirse de esas doctrinas. Liderazgo sabe que las personas pueden ser controladas realmente por el miedo y lo utiliza y lo aplica constantemente. El temor a los cultos probablemente ha mantenido a más creyentes en la ignorancia de la palabra que cualquier otro factor. Si el temor a entrar, a caer en una secta, ¿no es cierto? Muchos líderes denominacionales enseñan deliberadamente a los creyentes a tenerle miedo al viento y a las olas del mar fuera de su barco denominacional, de su barquito, pensando que están protegiendo a su rebaño del peligro. Ellos asumen que su denominación sabe toda la verdad que es importante. Cada uno tiene la verdad absoluta y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Eso es lo que afirman. De acuerdo con esta suposición, intentan evitar que las personas aprendan algo más allá de ese nivel de verdad. Pero el Ruach es algo vivo y no algo estático, ¿sí? Así que con el pretexto de proteger a las ovejas, estos pastores construyen un muro a su alrededor que puede convertirse en un muro de prisión, evidentemente, ¿no? De protección. El miedo puede motivar a algunos a convertirse en creyentes, ciertamente. El miedo también es muy efectivo para evitar que las personas abandonen la membresía de su congregación, ¿no es cierto? Que no se salgan, que no se vayan. Pero el miedo nunca creará a los vencedores. Los vencedores son creyentes que no le temen al viento y a las olas del mar y están dispuestos a salir del bote y como Kefá a caminar sobre las aguas.
Pero para lo que estamos viendo ahora, lo importante es notar que Kefá salió a recibir a Yeshua, pero luego lo acompañó a la barca donde estaban los otros discípulos. Él no salió, ahí se fueron, o salieron volando. No, ninguna de las dos cosas. Simple y sencillamente volvieron a la barca, ¿sí? Es importante tener en cuenta que Yeshua no se dio vuelta, no regresó a la otra orilla y ciertamente no se lo llevó a Kefá tampoco con él, ¿no es cierto? Entonces, el significado del término apántesis apoya la primera ley de la venida de Mashiach que se encuentra en Bereshit 2. Y Yahweh Elohim, de la costilla que le había sacado al hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces el hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará hembra porque del hombre la sacaron. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y llegan a ser una sola carne. Está claro que el esposo deja su hogar y viene a la tierra a vivir en ella. Las damas de honor, que son las vírgenes, salen al encuentro del novio cuando él viene a reclamar a su novia, pero no se espera que las damas de honor ni que la novia misma sigan al novio de regreso, ¿sí?, a su hogar celestial para vivir. La palabra apántesis, tal como se usa entonces en el Brit Hadashah, nos muestra constantemente que significa reunirse, ¿sí?, con la persona que está llegando con el propósito de acompañarla a su destino, que es a donde está yendo y no regresar de donde venía. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del arrebatamiento, justamente del arpazo. Si Shaul escribe en Tesalonicenses Aleph que los que estamos vivos y permanecemos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire. Entonces, aquí la palabra griega, como ya dijimos, es arpazo, ¿sí? Ha sido bastante mal entendida porque la mayoría de la gente no la ha visto a través de los ojos de la fiesta de Sukkot. Y Hanan 7 nos muestra que Mashiach viene en medio de Sukkot, ¿sí? En el capítulo 6 y Matillán en el capítulo 14 nos muestran que nos encontraremos con el Adón en el aire, es decir, en otro plano, ¿sí? Eso no quiere decir que nos van a crecer alitas, sino que nos vamos a encontrar justamente con él en el plano espiritual. Sin embargo, como hemos visto, Kefá se encontró con Yeshua, pero Yeshua no lo llevó de regreso a la orilla. Una vez más, ¿sí? El novio se encontró con las vírgenes, pero no se las llevó de regreso con él, ¿sí? En cambio, se encontraron con él y los cortaron al lugar a donde iban. Cuando subieron al bote, todos experimentaron entonces el arpazo. Ahí sí todos lo experimentaron, así como vimos. El barco apareció de repente en Cafarnaúm, ¿no es cierto? Fueron transportados instantáneamente. Sí, esto sirvió como gran parte, este lugar sirvió como gran parte de la sede del ministerio de Yeshua. Yeshua ministró mucho desde allí. Debido a que Cafarnaúm significa la aldea del consuelo, ¿sí?, profetiza sobre el momento en que los vencedores recibirán la medida completa del Ruach HaKodesh y entrarán de pleno en el reino, ¿sí? Este es el propósito final del octavo día de Sukkot. Kefar significa aldea, ¿sí? Y Nahum deriva de Naham, que significa consolar, aliviar justamente, que es la palabra que se utiliza para el consolador. En el caso de los discípulos, casi parece que la captura se produce después de que salgamos a recibirlo, ¿sí? Después de todo, el bote de los discípulos fue arrebatado después de que Kefá y Yeshua regresaron al bote. Sin embargo, está claro que no debemos entender la historia así, porque dice, Shaul dice que el propósito del arpazo es encontrarse con el Adón en el aire, ¿sí? No nos encontramos con el Adón en el aire solo para experimentar el arpazo después. Por lo tanto, tenemos que entender que la capacidad de Kefá para caminar sobre el agua es un símbolo justamente de la experiencia del arpazo inicial de los vencedores. Ellos sí que son los primeros que reciben el cuerpo, ¿no es cierto?, que se encuentran con Mashiach en la avenida. Después de esto, los vencedores junto con Mashiach regresan al bote al resto de los discípulos, ¿no es cierto?, cuando ya estarán preparados para recibir exactamente lo mismo. Entonces, finalmente, todos tendrán la capacidad permanente de moverse de un lugar a otro a voluntad. Lo que quiero decir es que en este pequeño lapso de tiempo, que acá está comprimido, por así decir, para simplificar la historia, van a pasar 1000 años, sabemos. Una cosa es al comienzo y otra cosa sucede al final, ¿sí? Estas personas, entonces, finalmente todos los discípulos van a recibir esta capacidad permanente de moverse de un lugar a otro a su voluntad, incluso como Yeshua pudo hacerlo, ya sabemos, después de su resurrección. Van a poder viajar a la velocidad del pensamiento de una parte a la otra en el momento en que quieren y todas esas cosas, ¿no es cierto? Eso va a ser, no sabemos exactamente cómo es que va a ser, pero tenemos la base de lo que Mashiach hizo.
Vamos a ver cómo se aplica esta palabra en Felipe. En el 8º capítulo de Maser, leemos cómo Felipe predicó la Besorá en Samaria, ¿no es cierto? Desde allí el Ruach lo llevó al desierto para encontrarse con un eunuco etíope que leía, ¿no es cierto?, acerca de Isaías en el capítulo 53 y no estaba entendiendo lo que estaba leyendo, ¿no es cierto? Felipe le explicó las escrituras y lo bautizó. Dice, cuando subieron del agua, el Ruach de Adón arrebató, la palabra es arpazo, ¿sí?, a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió su camino lleno de gozo. Felipe se encontró después en Asdod. Entonces aquí encontramos nuevamente esta palabra. Si Felipe fue arrebatado, pero no dejó la tierra, en el sentido de que fue llevado al cielo. Nuevamente, las cosas siempre están en la misma aplicación. Fue transportado de un lugar al otro. Sí, esa es la aplicación. Tuvo la misma experiencia que tuvieron los discípulos que acabamos de mencionar, cuando fueron llevados a Cafarnaúm, ¿no es cierto? Felipe se encontró repetidamente cerca de la ciudad de Asdod. Felipe es un tipo también de los vencedores en el momento de la segunda venida de Mashiach. Los que al predicar la palabra bajo la plena unción del Ruach pueden poner todas las cosas bajo los pies de Mashiach, justamente. Esta historia es similar al éxito de Yoná en predicar en Nínive, cosa que ya estudiamos también. Las dos historias profetizan que la palabra de Elohim va al mundo entero hasta que los reinos de este mundo reconozcan plenamente la gloria y la soberanía de Yahshua HaMashiach y su derecho a gobernar sobre toda la tierra. Y esto se realizará en la era de Sukkot, que ahora está llegando a nosotros, ¿no es cierto? El significado de arpazo del hijo varón también, porque hay más lugares donde lo vamos a encontrar. Gigalut 12 encontramos. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia para dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado, y la palabra es arpazo, ante Elohim y su trono. El nacimiento de Yahshua HaMashiach fue el patrón original de esta escena, ¿sí? Esa es lo que está describiendo acá. Esta escena simboliza eso, ¿no es cierto? Básicamente, es el modelo central, ¿sí? Cuando nació el rey Herodes, que estaría simbolizando al dragón rojo, intentó matarlo. Herodes era mitad edomita y mitad yahudita, como ya estudiamos. Edom significa rojo, justamente. Herodes, entonces, por lo tanto, era la manifestación de este dragón rojo en los días de Yahshua, en los días históricos. Miriam cumplió el papel de la mujer que dio a luz a Yahshua, ¿no es cierto? Por supuesto, Yahshua es el hijo varón original, ¿sí? Que está aquí descrito, ¿sí? Yahshua HaMashiach debía gobernar a todas las naciones con vara de hierro, ciertamente. Pero el punto importante que tenemos que ver en este estudio actual, ¿sí?, es el hecho de que el arpazo se cumplió en su ascensión a su trono en el cielo. Las traducciones siempre ponen arrebatado, pero la palabra tiene otras implicaciones. Deriva de jaireomai, ¿sí?, que es otra palabra griega que significa elegir para uno mismo, separar o preferir, ¿sí? Shaul usa esta palabra, por ejemplo, cuando dice: pero nosotros debemos dar gracias a Elohim siempre por ustedes, hermanos amados del Adón, de que Elohim los haya escogido, sí, es esta palabra, como primicias para salvación mediante la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Dice en Tesalonicenses Bet en capítulo 2. En otras palabras, la palabra implica la elección de Yahweh mismo, ¿no es cierto?, a una posición de autoridad, y ese es el arrebatamiento, la separación, justamente. Él lo toma para sí mismo. Esa es la cosa. Matías 12 usa una forma diferente de la misma palabra cuando dice Yahshua: he aquí mi siervo a quien he escogido. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Este es el sentido en que Gigalut 12 usa el término arpazo. Yahshua HaMashiach fue arrebatado al trono de Elohim porque él fue el elegido para gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Es decir, Yahweh lo arrebató, lo atrapó en el trono porque él fue el elegido, ¿sí?, para gobernar a todas las naciones. Esta profecía en Gigalut 12 es también un patrón profético para el nacimiento corporativo de los hijos de
Elohim, obviamente, ¿no es cierto? Porque está en todos los niveles, seguido de su ascensión al trono. No hay razón para pensar que esta ascensión debe ser una en la que los creyentes desafían la gravedad y se elevan, ¿no es cierto? O reciben alas o algo por el estilo, fuera de la atmósfera terrestre, viajan a donde sea, no sé. No hay razón para insistir si realmente que tienen que ir a otro planeta, a otro cielo o lo que sea, otra estrella, no sé. Hay muchas opciones y variantes que andan circulando, ¿no es cierto? El cielo no es una propiedad de bienes raíces en el espacio exterior, sí, con castillos y prados, como otros también aseguran, sí, que los ángeles construyen casas, y tampoco es una gran nave espacial como otros también han imaginado. El cielo es dimensional, no es locacional, no es un punto geográfico, es una cosa de dimensión, ¿sí? Necesitamos entender que las cosas espirituales, los seres espirituales, las ubicaciones espirituales son diferentes de nuestro mundo tridimensional, es completamente diferente y nosotros no terminamos de entenderlo, no tenemos la comprensión, por eso es que por ahora andamos en fe, justamente, ¿no es cierto? Porque no tenemos esa capacidad. Cuando recibamos los cuerpos glorificados, vamos a recibir también esa capacidad y ahí vamos a entender plenamente cómo es que funciona la cosa y la vamos a poder utilizar también, ¿no es cierto? Mientras tanto, ni siquiera entendemos. Entonces las escrituras dibujan imágenes de palabras en términos terrenales solo para ayudarnos justamente a comprender las cosas espirituales o celestiales, porque no hay forma sino de que las entendamos, y por nuestra caída estamos limitados de comprenderlas plenamente. El verdadero arrebatamiento es una ascensión al trono, una posición de autoridad a la que Elohim ha llamado a los vencedores en su elección soberana. Si es desafortunado entonces que el concepto de arpazo recibiera un concepto tan carnalizado que requería que se inventara una nueva palabra que no está, no aparece, no tiene nada que ver, que es rapto, es una implicación completamente negativa, ¿no es cierto? Porque raptar a alguien, secuestrar a alguien es una cosa que tiene connotaciones negativas, ¿no es cierto? Pero entonces el problema ha surgido justamente cuando los hombres han definido la palabra sin entender todas estas implicaciones y la fiesta de Sukkot. El encuentro con el Adón en el aire y en las nubes. En Tesalonicenses también dice que cuando seamos arrebatados nos encontraremos con él en el aire. ¿Sí? ¿Significa esto en la atmósfera superior o simplemente sobre el suelo? Porque nosotros acá abajo también tenemos aire, ¿sí? La verdad es que Shaul no define aire de ninguna manera en este pasaje, o sea, no lo está definiendo. Muchas cosas no se les ocurrió, yo creo, que se iban a inventar tantos delirios en los tiempos posteriores porque no pensaron que iba a ser todas esas cosas. Nosotros no estaban explicando punto por punto lo que querían decir. Debido a que Shaul dice que nos reuniremos con él en las nubes, la venida de Mashiach generalmente se ha escrito como proveniente del espacio exterior. Sin embargo, las nubes están acá, ¿no es cierto? Se ha asumido que los creyentes se encontrarían con él en algún lugar a muchos kilómetros por encima de la Tierra, ¿no es cierto? Lejos, fuera, en la estratosfera. O sea, la idea es una cosa que está completamente fuera. Primero, la palabra griega traducida como aire es aer, ¿sí? De donde viene nuestra palabra aire, justamente, de la cual se dice que es el aire respirable, ¿sí? Eso es lo que significa. Por analogía significa soplar también, obviamente, de la misma manera que la palabra original en hebreo también lo significa. Esta palabra se usa en Maaseh 22, por ejemplo, cuando dice, mientras gritaban y tiraban sus capas y lanzaban polvo al aire. Y la palabra es aer, ¿sí? Así que tenemos en cuenta aquí que el polvo no se fue al espacio. Estaban tirando polvo al aire. Al aire. El aire es el aire que respiramos, aire respirable, ¿sí? El aire estaba solamente aquí nomás, ¿no es cierto? Donde llegaba el polvo que pudieran tirar al aire, ¿sí? Entonces, utilizado en este contexto, aer significa por encima del suelo. Nuestro aire, nuestro espacio aéreo, como lo conocemos, ¿sí? A diferencia de un espacio subterráneo, por así decir, por ejemplo. Corinthians Aleph 9 también lo utiliza y dice, por eso yo corro así, no como a ciegas, peleo así, no como quien golpea al aire, ¿sí? Y Shaul no estaba batallando contra el espacio exterior en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos otra aplicación de la misma palabra en la cual
vemos que no tiene por qué estar refiriéndose a un espacio externo, ¿no es cierto? La explicación entonces es que nos vamos a encontrar en el plano espiritual. Eso es lo real, ¿sí? Ya que siempre es simbolizado como cielo, en contraposición con la tierra, porque esa es la contraposición que siempre se utiliza, ¿sí? O sea, plano material es el nuestro, plano espiritual es el cielo. Encontramos que encontrarnos con él en el aire va a indicar que vamos a entrar en ese plano, ¿sí? Que hoy no podemos entrar. Si la escalera va a estar completamente abierta y vamos a poder subir por ella en ese momento, pero por ahora no podemos entrar en el cielo porque seguimos estando con estos cuerpos caídos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el tema de las nubes? Esto no indica que nos vamos a encontrar con Mashiach en la atmósfera superior, allá no sé dónde, ¿no es cierto? La referencia de Shaul a las nubes proviene del hecho de que Moshe subió para encontrarse con el Adón en la nube en el monte Sinai, ¿sí? Las nubes son simbólicas de una gran serie de cosas. La palabra aquí proviene de la palabra griega nefele, que a su vez viene de la raíz de esa palabra es nefos, que sería una masa nublada sin forma que cubre los cielos, ¿no es cierto? Una nube. Y en ese sentido, metafóricamente, también representa una multitud densa, ¿no es cierto? Como es utilizada justamente la palabra en Ibrín, en el capítulo 12, cuando habla de la nube de testigos, ¿sí? Esta palabra nefel, entonces, puede realmente significar las nubes físicas, sí, ciertamente, pero las escrituras usan el término mucho más a menudo de manera figurativa, y esa es la realidad. Ibrín 12 usa este término para decir, cuando dice una nube tan grande, es decir, una multitud justamente, de testigos que nos rodean, y esto es figurativo de los vencedores del Tanaj enumerados en Ibrín en el capítulo 11. Además, Yahshua habla del día de su aparición, viniendo en las nubes del cielo, como dice Matillán el 26. La traducción correcta es sobre, sino en, sobre las nubes, ¿sí? Ya que dice epiton nephelon, ¿sí? Y epi es sobre, siempre. Muchos interpretan esto literalmente, sin embargo, una mirada más cercana al pasaje parece apoyar una interpretación más figurativa, lo cual no quiere decir que sea simbólico, ¿está? No, olvidémonos de que las cosas son simbólicas. Lo que quiere decir es que está hablando de otro plano, no de que algo hay. Esto es simbólico y la verdad no viene, es mentirita. No, no es así. Sí viene, sí es real, pero está en otro plano. Esa es la cosa, ¿sí? Entonces, interpretamos que esto significa que el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder, donde desde cuya posición puede venir sobre la gran nube, o sea, la multitud de testigos en la fiesta de Sukkot. Y estas son las nubes del cielo y están sentadas con él en lugares celestiales, incluso ahora, porque Shaul dice, y justamente, juntamente con el Mashiach Yahshua, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice Efesín en el capítulo 2. En un sentido, las nubes son los vencedores en quienes y sobre quién viene Mashiach, ¿sí? El poder de su trono debe ser dado a estos creyentes, será dado en representación, no que se los van a entregar y se van a convertir en dioses, ¿está? Que quede claro que eso es una cosa que no tiene nada que ver con las escrituras. Y Yahshua realmente le estaba diciendo a Caifás en su momento que él y su Sanedrín serían depuestos y reemplazados por la autoridad del Hijo del Hombre, la nube de sus testigos. Y eso sucederá también en el plano espiritual, sabemos bien, en el concilio caído. Esto comenzó el día de Shavuot y concluirá con el cumplimiento de Sukkot. Yahshua les había dicho a los discípulos que recibirían poder, ¿no es cierto?, después de que el Ruach HaKodesh viniera sobre ellos, ¿sí? Ya que Shavuot es un tipo espiritual y parcial, sabemos bien, del Ruach, y es en efecto una promesa de la plenitud que va a venir en Sukkot, podemos observar los eventos de Masé 2, o sea, de Pentecostés, ¿no es cierto?, para ver el patrón de lo que está por venir también. Si a los discípulos en el aposento alto y a los que vinieron después de ellos también, ¿sí?, se les dio poder en Shavuot, ¿no es cierto? El poder es el Ruach. Entonces se debería dar una mayor porción de poder en el cumplimiento total de Sukkot, evidentemente. Por lo tanto, parece que Yahshua, de pie a la diestra del poder, es la fuente del poder en los vencedores, tanto en Shavuot parcialmente como en Sukkot plenamente, ¿sí? Así es como Él viene sobre las nubes del cielo. Probablemente no se cumpla en el cielo como podríamos imaginarlo. Creo que será así realmente porque la gran mayoría del mundo no está todavía capacitado para verlo. No han recibido aún, en ese momento, no van a haber recibido aún los cuerpos nuevos para verlo en plenitud. Recién al final todos, ¿no es cierto?, van a poder estar en su presencia, porque hoy por hoy con estos cuerpos caídos ninguno puede estar en su presencia. Entonces tanto Shaul como Yahshua usaron imágenes de palabras simbólicas que no se deben
tomar literalmente, ¿no es cierto? Pero tampoco, insisto, como símbolos de conceptos abstractos, ¿sí? No son conceptos, son cosas de otro plano. Repito, quiero que ese punto quede claro porque no estoy hablando de simbología, ¿sí? Hablaron de nubes primero para atraer la atención del lector a Moshe, ¿no es cierto? Para hacer un referente que ascendió al monte, a la nube, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, para mostrar que el reino se estableció en la base de una gran multitud, una nube de testigos, ¿no es cierto? Con todo, si se demuestra que es voluntad de Elohim que Mashiach venga en una nube literal sobre la tierra, yo no voy a discutirlo tampoco, ¿no es cierto? Que así sea, justamente. No estamos discutiendo eso como si fuera es doctrinario y es así, tiene que ser así. No. La manera de su venida depende de él y no de lo que nosotros deseamos. Y él va a hacer ciertamente lo que sea mejor para todos y lo que sea más acorde a su plano y a su cuadro y a su pintura, ¿no es cierto? Pero este poder para gobernar y reinar con Mashiach sobre la tierra no tiene que estar allá arriba, ¿no es cierto? Va a ser otorgado, ¿no es cierto? Porque como está escrito en Gilgalut también. El origen de este poder es desde el cielo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero el lugar de gobierno es en la tierra. El propósito del gobierno, la autoridad y el poder es difundir la Besorá y las fronteras de su reino hasta que llene toda la tierra. Y para eso va a capacitar a sus vencedores, como dice en el capítulo 2, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero se quiebran, y así yo también lo he recibido de mi Padre. Cetro de hierro solo es usado por Yahshua, como vimos en la visión de la mujer, ¿no es cierto?, que ya la mencionamos, pero también dice en Tejilín 2, voy a proclamar el decreto de Yahweh, él me dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídemelo y te daré en herencia a las naciones, por propiedad los confines de la tierra, los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como a vasija de barro. Y en Gilgalut 19 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro, él pisa el lagar del furor del vino del furor y de la ira del Shaddai. Entonces Yahshua entregará a los vencedores su cetro de hierro, es decir, la autoridad para gobernar a las naciones y disciplinarlas durante el milenio, no para que ellos hagan nada absolutamente separados de Mashiach. De hecho, estos vencedores ya van a estar físicamente con sus cuerpos nuevos, glorificados, ya completamente capacitados para no volver a separarnos de Mashiach, sí, justamente. De estos ejemplos entonces vemos que no tenemos ninguna razón convincente para asumir que vamos a dejar la tierra para encontrarnos con Mashiach en la atmósfera superior y vamos a no sé cómo, a levantar casitas allá arriba. El cielo es el plano espiritual y no es un lugar físico, sino un plano, repito. Los muertos van a ser levantados primero, por supuesto, y esto indica que estarán en el aire, en lugar de bajo tierra, obviamente. ¿Sí? Él viene sobre las nubes, la multitud de testigos, y no sobre los gobernantes incrédulos como el Sanedrín, ¿no es cierto? ¿Van a ser visibles para todos? Yo creo que sí. Sí, pero en este sentido, como lo estamos diciendo, y este será el motivo por el cual grandes multitudes van a creer, justamente. Todas estas cosas creo que van a tener una manifestación visible muy llamativa, por así decir, ¿no es cierto? Que no sé cómo puede llegar a ser, pero que realmente va a llamar la atención de muchísima gente como para que deseen justamente acercarse y buscar lo que está viendo ahí. Creo que las nubes de los vencedores de las edades pasadas estarán en el aire sobre la tierra en la fiesta de las trompetas 2 semanas antes del comienzo de la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto? Porque dice que van a ser los primeros. Parece razonable suponer que estos vencedores resucitados se unirán de alguna manera con los vencedores vivos de aquel día, no me pregunten cómo, ¿sí? Por lo tanto, todos los vencedores se van a parar sobre la tierra en el aire, o sea, en otro plano, no es que se van a parar en el aire, ni que van a volar, ni nada, sino que van a estar en otro plano, pero van a estar visibles de alguna manera para dar ese testimonio. Yo creo que esa va a ser la gran maravilla que a muchos va a espantar, sorprender y convencer también. ¿Sí? Después, 2 semanas y media más tarde, en el momento señalado en el medio de la fiesta de Sukkot, Mashiach se va a manifestar ante ellos, serán cambiados al contemplarlos, y así como se cambió el rostro de Moshe en el Sinaí, justamente, y aquellos que son cambiados van a terminar el trabajo que comenzó con Shavuot. La gran comisión de predicar la Besorá a todas las naciones comenzará nuevamente, pero ahora con una mayor unción que la que se recibió en Maaseh 2, y acá después van a entrar en el trabajo también aquellos sacerdotes levitas inicuos que menciona Yahezkel, que serán los que van a estar debajo directamente
directamente del control de estos vencedores. ¿Dónde estaremos con el Adón? A menudo se escucha otra extraña, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Pero hay una extraña contradicción, ¿no es cierto?, en la enseñanza de la congregación. Un día un predicador habla del cielo como que es nuestro hogar eterno, ¿no es cierto? Ay, nos vamos todos para el cielo y listo. Y después, más tarde, habla de reinar en la tierra durante el milenio. A ver si, pero ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar allá, vamos a estar acá, ¿no es cierto? Shaul nos dice en Tesalonicenses Aleph que y así siempre estaremos con el Adón. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Shaul dice entonces que siempre estaremos con el Adón. ¿Sí? Él no dice que de esa manera iremos o incluso que seremos atrapados. ¿Sí? En otras palabras, permaneceremos en su presencia. Acá ya sabemos, nuevamente lo indico, está hablando de los vencedores, o sea, aquellos que ya pueden realmente estar en su presencia, ¿sí? Porque ya han recibido los cuerpos, los otros no pueden. Entonces, esas personas van a estar con él en todo momento. Entraremos en el lugar santísimo, si es que estamos entre ellos, en su plena presencia, ¿no es cierto? Y se va a permanecer ahí con él sin tener que realizar una visita temporal de vez en cuando, una vez al año, como hacía el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, antiguamente. No importa lo que hagamos, a dónde vayamos, vamos a estar con él siempre. Esa es la idea. Y aunque los vencedores lo tengan primero, todos lo tendremos al final, ¿no es cierto? Y esa es la cosa, vamos a estar siempre con Mashiach porque la conexión nunca más se va a perder. Esa es la importancia, ¿sí?, del asunto, ¿sí? Su presencia va a estar en nosotros tan plenamente como lo estuvo en el mismo Mashiach, ¿no es cierto? Cuando él caminó sobre la tierra y atendió a todas las personas. Exactamente de la misma manera va a ser manifestado en cada uno de sus hijos. No vamos a estar entonces en el espacio exterior en un lugar llamado cielo. Las condiciones celestiales, al contrario, van a venir a la tierra y se enfocarán particularmente en ese momento en los vencedores, ¿sí? Ellos van a recibir estos cuerpos espirituales como Yahshua ya tuvo, ¿sí? Y así se cumplirá lo que dice Matías 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, justamente. ¿Sí? Que Galut 5 dice que reinaremos sobre la tierra. Que Fa dice que la tierra y sus obras, negocio, empleo, trabajo, todos se quemarán. Todas esas cosas son de la tierra, en sí se quemarán, pero 3 pasuquín más tarde dice, pero de acuerdo con su promesa estamos buscando nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. O sea que ese que se quemará ya sabemos, ya hemos explicado lo que es el fuego de Yahweh y que es la ley justamente. Si que hubiera hablado solo de ir al cielo, ¿no es cierto?, podríamos decir que los hombres ya no habitarán nunca más la tierra. ¿Para qué entonces todas estas promesas acerca de gobernar en la tierra? Sin embargo, él está diciendo que la promesa es que no es que vivamos en el cielo, sí, ni siquiera en los nuevos cielos, está diciendo, no vamos a tener nuevos cielos, ahora nos vamos a los nuevos cielos, no, el hecho es que habrá una nueva tierra, sí, y eso es justamente el lugar donde se va a estar trabajando, ¿no es cierto? El hecho de que más adelante se vea descender del cielo a la nueva Jerusalén para instalarla en la tierra indica que el objetivo final es la tierra, ¿sí? No es el cielo. Esa es la cosa, traer el reino de los cielos a la tierra, no salir volando. Eso es lo que se nos pide que oremos, ¿no es cierto? Que venga el reino, no que vayamos al reino, llévame al reino, no, que venga tu reino, eso es lo que tenemos que orar. Entonces la palabra nuevo aquí significa con respecto a la forma que es algo nuevo, recientemente fabricado, que está fresco, está sin usar, no tiene comparación, ¿no es cierto? No tiene uso. Con respecto a la sustancia significa que es de un tipo nuevo también, ¿no es cierto? O sea, es una cosa que no tuvo una cosa anterior, es sin precedentes, ¿sí? Eso es algo nuevo en su sustancia. Los nuevos cielos y la nueva tierra van a ser algo nuevo sin precedentes en la tierra, realmente. Esto no indica necesariamente un nuevo planeta, ¿está? Ya sabemos, y lo repito, que el fuego simboliza la justicia de Yahweh, por lo que cuando toda la creación sea colocada a juicio, va a pasar por la ley, va a ser purificada. Las obras de la vieja tierra van a ser cambiadas para reflejar la voluntad de Yahweh y de su reino. Esto va a ser algo completamente nuevo en la tierra, y si no parece nuevo, vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a ver que va a ser una gran novedad, porque nunca fue aplicada a la perfección su palabra, su ley, todas sus cosas, ¿no es cierto? La ley de Yahweh nunca se implementó. Y en la nueva tierra, entonces, realmente habrá
habrá un nuevo orden mundial, pero esto será otra cosa. Este será el orden no establecido, no como lo establecería el hombre, sino de acuerdo con la voluntad y la mente de Yahweh. El antiguo orden será consumido por el fuego de la ley divina y la gloria de Elohim, que cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. En el Sinai, Elohim vino a la tierra, ¿sí? En el Brit Hadashat, Mashiach vino a la tierra. Y él todavía vendrá a la tierra de nuevo, ¿sí? Y eso sucederá. En cada caso, la dirección siempre es del cielo a la tierra, ¿sí? Cada vez con un mayor don de unción para el pueblo, cada vez con mayores regalos, ¿sí? No es que vayamos al cielo, sino que Él viene a la tierra. Y la razón es clara, Él viene para salvar a la gente y para enseñarle sus caminos. Él viene para, en la manifestación de la fiesta de Sukkot, no solo para cambiar a los hombres, para que puedan contemplar su rostro, sino para que ellos a su vez puedan caminar sobre la tierra para ministrar a otros, ¿sí? Predicando la palabra y convirtiendo al mundo, porque siempre habrá nuevas generaciones. Además, no tenemos que olvidarnos de eso. En la antigüedad el cielo se representaba como los cielos, ¿no es cierto? Y a lo largo de los años los hombres empezaron a creer que las estrellas eran los santos que moraban en los cielos. Eso ocurrió también en las antiguas civilizaciones. Las antiguas religiones enseñaron que los planetas que veían eran dioses que habitaban sus respectivos planos, ¿sí? Se pensaba que las estrellas estaban en solo un plano más allá de los planetas, que era como un dosel, ¿no es cierto?, que las cubría. Cada estrella tenía su gloria o su magnitud, ¿no es cierto? Ahora sabemos que la gloria de las estrellas se aplica tanto por el tamaño como por la distancia, ¿no es cierto? Sabemos que no son santos que habitan en los cielos. El cielo está tan cerca de nosotros como simplemente a un paso, porque insistimos, no es un lugar, sino que es un plano, ¿sí? De hecho, como dice, está aquí en medio de nosotros, porque ya tenemos la garantía del Ruach, ¿sí? Y donde está el Ruach de Mashiach está el cielo. Cuando Yeshua desapareció a los discípulos después de su resurrección, no tuvo que viajar. Me llevó horas de viaje, ¿no es cierto?, de un extremo al otro, ¿no es cierto?, no tuvo que trasladarse de esa forma. Todo lo que tenía que hacer era, como dice Yajes, que cambiarse de su ropa de lino a su ropa de lana. Simplemente se movió de una dimensión espiritual a otra. No me piden más explicaciones porque no las tengo, obviamente. Cuando Yeshua terminó de hablar con sus discípulos, se cambió la ropa de nuevo y desapareció, ¿no es cierto? Volvió a la dimensión de la cual había venido. Eso fue una ascensión, pero él no tuvo que ir arriba, ¿no es cierto?, a las estrellas, no como un lugar local, sino como en otro plano. Él pudo estar con los suyos donde, porque dice Matías 18, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo con ellos, ¿no es cierto? Concluimos entonces que encontrar el Adón en el aire significa que tanto los santos muertos como los vivos lo encontrarán aquí en la tierra, pero no bajo tierra y no en el espacio exterior tampoco, donde tampoco hay aire, ¿está? Vamos a entendernos, tampoco hay aire en el espacio, se supone, si es que existe, ¿está? Sino que lo vamos a encontrar en el plano espiritual al cual ahora van a poder acceder. Los muertos serán resucitados entonces para cumplir con Sukkot. Caleb y Joshua, ¿no es cierto?, fueron vencedores de los días de Moshe. La promesa de Elohim para ellos era que estarían vivos para entrar en la tierra prometida. Como solo tuvieron que esperar otros 38 años, ¿no es cierto?, para que se cumpliera esa promesa, Yahweh pudo fácilmente mantenerlos con vida durante ese tiempo, ciertamente. Era para pintar eso, ¿no es cierto?, aunque el resto de la generación murió justamente en el desierto. Con nosotros la congregación en el desierto, nosotros somos esa congregación, esto ha tenido un cumplimiento un poco más largo, ¿no es cierto? Durante este tiempo muchos vencedores han vivido y han muerto, se han dormido, están durmiendo, pero la promesa es la misma para ellos, ¿sí? Deben estar vivos en el aire cuando llegue el día de entrar en su tierra prometida. Es por eso que los muertos deben resucitar primero. Todos los vencedores deben estar vivos en la tierra para cumplir con Sukkot y encontrarse con él en el plano espiritual. ¿Quién será tomado y quién será dejado? Porque como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noah entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese entonces estarán 2 en el campo. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Así que manténganse alerta porque no saben en qué día viene su Adón, dice Matías en el capítulo 24. Hoy se enseña comúnmente que Yeshua se estaba refiriendo al arrebatamiento, en el que este rapto, ¿no es cierto?, en el que la congregación sería arrebatada de la tierra durante
algunos años mientras ocurre una gran tribulación en la tierra. Normalmente esa es la idea, ¿sí? Pero de hecho este pasaje enseña precisamente lo contrario. Va a ser como los días de Noé. Justamente lo que dice. Los hombres vivirán la vida como siempre y no van a entender el plan de Yahweh ni van a creer en las advertencias de los profetas. En ese sentido será exactamente igual. Así como el diluvio eliminó a todos los incrédulos de la tierra en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién fue tomado y quién fue removido de la tierra? Sí, ciertamente no fue Noé y su familia. Fueron los malvados los que fueron llevados, ¿sí? Dejando solamente a Noé y a su familia para heredar la tierra. Entonces, así va a ser una vez más. Uno será tomado y otro será dejado. Una vez más, los malvados serán removidos de la tierra, pero los mansos heredarán la tierra, como dice Mishlei 2, porque los rectos habitarán la tierra, los intachables permanecerán en ella, mientras que los malvados desaparecerán de la tierra y los desleales serán desarraigados de ella. Entonces, aquí se nos dice claramente que la promesa a los justos es quedarse atrás, no ser removidos de la tierra. Completamente al revés de lo que se viene enseñando, ¿no es cierto? Lo que promueve esta doctrina del rapto. ¿Qué van a pensar los que se queden entonces? Que han sido dejados para atrás porque no fueron lo suficientemente buenos. Ese es el mensaje que se viene transmitiendo hasta hoy, ¿sí? Pero Mashiach está viniendo para arrancar a los malvados de la tierra que él creó y que él gobernará completamente. Él va a gobernar con vara de hierro. Así que él vendrá como un diluvio pero esta vez es el diluvio del Ruach HaKodesh, ya sabemos, el que va a traer un bautismo de fuego sobre la tierra. El primer diluvio fue diseñado para quitar el aliento o el Ruach de la vida de todos los hombres, como dice en Bereshit 6. Después de este diluvio, Yahweh hizo un pacto con Noah, sus hijos y con toda la tierra, diciendo que no volvería a hacer esto. Sin embargo, más tarde Elohim dijo en Habacuc, en el capítulo 2, porque la tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Yahweh como las aguas cubren el mar. En otras palabras, habrá un segundo diluvio, pero su propósito no será destruir o quitar el ruaj de vida de los hombres. Su propósito es regenerar toda la carne con el derramamiento del Ruach HaKodesh en un bautismo de fuego sobre toda la humanidad. Como en los días de Noah, esta segunda inundación tomará a la tierra por sorpresa nuevamente. ¿Sí? La tierra nunca está esperando lo que tiene que venir porque nunca prestan atención a lo que él dice. Aquellos que son incorregibles en esta era actual serán removidos del poder y en última instancia confinados a una porción de la tierra que está fuera de los límites del reino de Elohim. Hay muchas cosas que no están del todo claras. Esta será la oscuridad exterior que Yahshua mencionó en sus parábolas. Probablemente, ¿no es cierto? Aunque no sabemos exactamente cómo será eso, ya lo hemos hablado y he estudiado en muchos lugares. Pero incluso esto no será un estado permanente de cosas, ya sabemos, esto no es permanente, porque en última instancia el reino de Elohim llenará toda la tierra como las aguas cubren al mar, por lo tanto va a haber una plenitud en su momento, ¿sí? Ya que el agua cubre todo el mar, esto significa que la gloria de Elohim va a cubrir toda la tierra. A medida que la era de Sukkot continúa, entonces el fuego de Yahweh será tan poderoso que la gran mayoría de las personas se convertirán y comenzarán a aprender sus caminos. Es lo que ha sido profetizado. Entonces se cumplirán las palabras de Yeshaya en el capítulo 2, como hemos leído. Los malvados serán removidos, ejecutados por sus crímenes o en la mayoría de los casos creo convertidos a Mashiach por el bautismo de fuego. Pero eso se verá en su momento porque no tenemos todas las respuestas tampoco. Esto va a limpiar y purificar la tierra. Eso sí, ciertamente, ¿sí? Haciendo que el lugar que sea adecuado para ser su escabel, donde coloca los pies, ¿no es cierto? La tierra es el escabel de Yahweh, ¿sí? Sin duda habrá una tribulación asociada con esta transición del antiguo orden al nuevo, ¿sí? Tampoco la estamos descartando por completo. Ya uno dice en Tesalonicenses Aleph 5 que él vendrá como ladrón en la noche. En la antigüedad un ladrón en la noche no era un ladrón tipo gato, no esos de guantes blancos, no sé como lo pintan hoy en las películas, ¿no? Que podía deslizarse por una casa, robar joyas y salir de manera limpita, no. Yo recomiendo leer la historia de Ali Baba y los 40 ladrones para tener una idea un poco más clara de lo que puede llegar a ser un bando de ladrones entrando, ¿no es cierto? Van a ser bandas de ladrones literales que van a descender sobre una ciudad dormida como asaltantes en la noche, literalmente. ¿Sí? Eso va a ser un ataque. Y así leemos también en Tesalonicenses Aleph, dice,
porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos moderados. Shaul imagina entonces que el mundo duerme pacíficamente en la oscuridad pensando que está a salvo, ¿no es cierto? Duerme de noche, está tranquilo, no pasa nada. Pero no se dan cuenta de que la destrucción repentina está sobre ellos como un ladrón en la noche. ¿Sí? La ciudad está a punto de ser destruida y esa ciudad va a ser destruida literalmente, ¿no es cierto? Todas estas cosas, esta ciudad, ¿no es cierto?, que es Babel, no es una cosa literal en sí, ¿no es cierto? Es representativa del orden mundial actual que se opone a la ley de Elohim y al gobierno de Mashiach. Esta ciudad está a punto de ser aplastada por una piedra cortada de la montaña solo por la mano de Elohim, y Babel nunca más volverá al poder y nunca más va a volver a oprimir a la gente de la tierra. Finalmente, vamos a hablar un poco de Hitgalut, o sea, de la revelación y del nuevo pacto. La revelación de Yahshua HaMashiach está sucediendo en etapas de desarrollo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la gloria de Elohim que viene a la tierra, realmente estamos diciendo que la gloria de Yahweh se está revelando cada vez más en la tierra, ¿no es cierto? Que está mostrando cada vez más. Cuando ya no haya más velos que oculten la gloria, porque todavía tenemos velos delante, y todos lo contemplen, todos tengan la posibilidad de contemplarlo como Él realmente es sentado en su trono en el lugar santísimo, entonces su gloria cubrirá finalmente, completamente, la tierra toda, ¿sí? Entonces se cumplirán los términos del nuevo pacto que dice en Ibrín 8, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Entonces, cuando todos lo conozcan, entonces todos los ojos lo verán, y la gloria del Adón cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces vendrá a suceder la palabra que fue profetizada en Yeshaya 45, vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Él y no hay otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la verdad, palabra que no se revocará, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará lealtad toda lengua. Se dirá, solo mediante Yahweh puedo hallar victoria y poder. Cuando la gente confía en Él, todos sus adversarios quedan avergonzados. Mediante Yahweh habrá vindicación y gloria para toda la descendencia de Israel. El apóstol Saúl también hace eco de esta palabra en completo acuerdo cuando dice en Filipenses 2, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua el Mashiach es soberano, para gloria de Yahweh el Padre. Y también en Romanías 11 dice, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén y amén. Entonces, habiendo terminado ahora, quedo a disposición de sus comentarios, preguntas, lo que necesiten. ¿En qué pasaje el cielo es simbólico? No es que el cielo es simbólico, ya he dicho que nada es simbólico. Simbólico es una palabra de uso equivocado, que usan algunos para decir, ay no, solamente se refiere a las cosas que están en nuestro interior y todo eso. No, el cielo sí es un lugar, solo que no está en nuestro plano. El cielo es otro plano, ¿tá? Es un plano en el cual nosotros no estamos. Tenemos el plano material donde nosotros estamos, y lo que llamamos cielo, lo que llamamos cielo, es el plano espiritual, ¿tá? Es otro plano, no es simbólico, real, concreto, pero no se compara con nuestro plano material, no tiene la misma regla, ¿no es cierto? Es una cosa diferente, pero no es simbólico, es real, tan real como el nuestro. Es más, es más real, porque el plano material viene del plano espiritual. Primero es lo espiritual y después lo material, ¿no es cierto? Entonces, que quede claro eso, ¿no es cierto? Que no es simbólico en sí. Mili, me encanta, me alegra que Mili me cuadró la parte que dijiste, ¿quién será dejado? ¿Quién será dejado? Sí, exactamente.
la cizaña es arrancada, tal cual, exactamente la misma comparación. Como dije, hay mucho material, ¿no es cierto? Porque si no, no terminamos más. No sé, hay muchas cosas. En su momento lo estudiaremos, cuando lleguemos a su punto se estudiará mucho mejor. Realmente el arrebatamiento es una cosa que tiene mucho más que esto, pero esto lo puse más que nada con referencia a todas las cosas que hemos estado estudiando, porque yo sé que a muchos nos surgen preguntas, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, mire. No, ¿sabes lo que te digo? Más que nada, digo esa aclaración, porque hay muchos que insisten, hay doctrinas que se basan en eso de lo simbólico, no creen que nada tenga una manifestación real, o sea, no creen que exista realmente, ¿tá? Sino que es un símbolo de lo interno, y eso es completamente agnóstico, por eso digo que no es simbólico en ese sentido, ¿no es cierto? Si no, vamos a dar ya por encerrada entonces la charla. El domingo que viene cerramos, justamente que nos queda un apéndice más como este, pero acerca del tema del mal vamos a hablar, y ahí ya encerramos finalmente con esta serie que yo no pensé que se iba a estirar tanto. La verdad que no tenía ni idea cuando me la hizo empezar que iba a estirarse de esta manera. Y ya la semana que viene entonces, me alegra que lo entiendan. Ya la semana que viene entonces retomamos Éxodo, ¿sí? Retomamos Shemot y ya volvemos, seguimos en el punto en que lo habíamos dejado. Vamos a seguir avanzando, que hay muchísimo para ver de Shemot, y mucho justamente que está muy relacionado con todas estas cosas que hemos estado estudiando. Entonces demos gracias al Padre que siempre nos ilumina y nos trae todas estas cosas a nuestro entendimiento, porque estos son los tiempos de preparación, ¿no es cierto? Para que llenemos nuestras lámparas y estemos listos para su venida, para que nos encontremos nuevamente. Me alegra, Viri, que estés poniéndote al día, me alegra muchísimo. Entonces, hermanos, Abba nos bendiga a todos, Shalom a todos. Perdón, que dice María, yo siempre deseo ser todo, ahora quiero ser dejada, tal cual. Mira, Mariel, tenés que desear ser tomada entre los primeros, entre los vencedores. Eso es lo que tenemos que desear, y para eso tenemos que correr todos, estar entre los vencedores, justamente, estar en la primera resurrección. Bueno, chicos, entonces nos vemos todos el domingo. Shalom a todos y Abba los bendiga.